Al volverse presidente de nuestro imperio familiar, mi hermano me despidió. No eres capaz, dijo. No discutí. Simplemente le dediqué una sonrisa lenta y sarcástica. Él entró en pánico total cuando... 9 días. Eso fue lo que tardó en ser CEO de nuestro imperio de resorts familiar antes de despedirme. 17 años había pasado construyendo Crescent Bay desde cero, convirtiendo propiedades en ruinas en destinos, capacitando al personal, gestionando cada crisis a las 3 de la mañana, y él me borró en 20 minutos. No discutí. No supliqué. Simplemente metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué la vieja brújula de mi abuela, la que había usado para explorar nuestra primera propiedad en 1978. Ethan ni siquiera sabía que existía. Nunca se había molestado en aprender la historia de lo que habíamos construido. Buena suerte con la renovación de Monterrey, dije, dedicándole una sonrisa lenta y sarcástica. Su mano se congeló. Por un segundo, vi el pánico parpadear en su rostro. Ese proyecto de $18 millones estaba desangrando dinero y atrasándose cada semana. Me necesitaría para arreglarlo, pero yo no estaría allí. Hemos traído consultores del Ritz-Carlton, se recuperó, su voz goteando suficiencia. Han manejado propiedades 3 veces más grandes. Asentí y recogí mi caja. Lo que hice no sabía, lo que había estado demasiado ocupado dando discursos y encantando a inversores para notar, era que, 4 años antes, yo había comprado el terreno debajo de nuestras 3 propiedades más rentables. Y en exactamente 10 semanas, las renovaciones de esos arrendamientos estaban por vencer. Mi nombre es Olivia Hayes, y esta es la historia de cómo mi hermano me despidió en el momento en que se convirtió en presidente, y cómo entró en pánico total cuando se dio cuenta de lo que yo había estado planeando todo el tiempo. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitas entender lo que construí. Lo que Ethan estaba tan ansioso por destruir. Yo tenía 22 años cuando comencé en Crescent Bay, recién salida de Stanford con un título en negocios y ofertas de trabajo de firmas de consultoría que prometían salarios de 6 cifras y oficinas en las esquinas. Mi madre, Victoria, había construido la empresa desde una única posada de carretera con problemas hasta un imperio de resorts de lujo de 6 propiedades que abarcaba la costa de California. Todos asumieron que tomaría un puesto glamoroso. Relaciones con inversores, quizás, o estrategia corporativa. Algo con un título que quedara bien en las tarjetas de presentación. En cambio, elegí operaciones. No porque me faltara ambición, sino porque había visto a mi abuela construir nuestra primera propiedad prestando atención a detalles que nadie más valoraba. Ella había entendido algo fundamental. El lujo no se trataba de vestíbulos de mármol y respaldos de celebridades. Se trataba de las pequeñas cosas invisibles que hacían que los huéspedes se sintieran atendidos sin saber por qué. Mientras Ethan pasó sus 20 y tantos años en eventos de networking de la NBA y cócteles de inversores, aprendiendo a encantar a los capitalistas de riesgo y a perfeccionar su discurso de ascensor sobre cómo revolucionar el espacio de la hospitalidad de lujo. Yo pasé los míos aprendiendo cómo funcionaban realmente los resorts. Acompañé a nuestra directora de limpieza, Brenda, a las 5 de la mañana, observándola capacitar al nuevo personal sobre las esquinas de hospital y la forma precisa de doblar las toallas para que parecieran arte. Aprendí a negociar con proveedores de productos orgánicos en español porque nuestro chef principal insistía en que las relaciones auténticas producían mejores ingredientes de lo que los contratos corporativos jamás podrían. Solucioné fallas de back durante el fin de semana de Navidad cuando nuestra propiedad de Big Sur perdió la calefacción y 200 huéspedes amenazaban con irse. Pasé 14 horas seguidas con nuestro supervisor de mantenimiento, Frank. Ambos cubiertos de grasa y polvo, improvisando una solución que mantuvo a todos cómodos hasta que llegaron las piezas de repuesto. Frank me enseñó a leer los sistemas de los edificios como un idioma, a anticipar las fallas antes de que ocurrieran, a mantener el equipo para que durara décadas en lugar de años. Estos no eran momentos que aparecieran en presentaciones para inversores o perfiles de revistas de la industria. Nadie escribía artículos sobre la vez que me quedé despierta toda la noche ayudando al personal de cocina a preparar el desayuno después de que nuestro cocinero de la mañana tuviera una emergencia familiar. Nadie daba premios por los protocolos de capacitación que desarrollé que redujeron la rotación de personal en un 40%. O las relaciones con proveedores que construí que nos dieron mejores precios sin sacrificar la calidad. Pero importaban. Construyeron algo real.
Para cuando cumplí los 30, había transformado personalmente 3 propiedades de bajo rendimiento en resorts de destino que los huéspedes reservaban con 6 meses de anticipación. Monterrey había sido mi mayor logro. Un hotel descolorido de los años 80 con buena estructura y una espectacular ubicación costera que nadie estaba comercializando adecuadamente. Había supervisado cada detalle de su renovación, no solo las decisiones arquitectónicas de las que Ethan luego se atribuyó el crédito en las presentaciones de la Junta, sino los pequeños toques que separaban los hoteles adecuados de las experiencias inolvidables. El número de hilos de nuestras sábanas, algodón egipcio de 600 hilos, lavado exactamente 3 veces antes de usarlo para los huéspedes para lograr una suavidad óptima sin esa sensación de tela nueva y rígida. La altura de nuestras duchas, posicionadas para acomodar tanto a huéspedes altos como de altura promedio sin necesidad de ajuste. El perfil de aroma en nuestros vestíbulos, una mezcla personalizada que evocaba la salvia costera y el aire marino sin ser abrumadora. Los protocolos de capacitación que enseñaban a nuestro personal de recepción a recordar las preferencias de bebida y las elecciones de ubicación de habitación de los huéspedes recurrentes sin que pareciera intrusivo o espeluznante. Esos detalles impulsaron nuestras tasas de ocupación al 92% durante todo el año cuando nuestros competidores promediaban el 70%. Obtuvieron premios de reconocimiento de la industria que Ethan aceptó en nombre de la empresa mientras yo me quedaba gestionando las propiedades que realmente generaban los ingresos. Crearon una cultura donde el personal se enorgullecía genuinamente de su trabajo porque entendían que no solo limpiaban habitaciones o registraban huéspedes. Estaban creando experiencias que la gente recordaba durante años. Monterrey se convirtió en nuestra ubicación de mayores ingresos, generando retornos que financiaron los sueños de expansión de Ethan y las presentaciones para inversores sobre la expansión de la marca a nivel nacional. Mi oficina durante todo esto era un trastero convertido en el tercer piso de nuestra sede de Palo Alto. No tenía ventanas, apenas espacio suficiente para mi escritorio y los archivadores que contenían 17 años de documentación operativa, y un persistente olor a productos de limpieza del armario del conserje de al lado. Mientras tanto, Ethan ocupaba la suite ejecutiva que nuestra madre había diseñado para él en el último piso, con ventanas de suelo a techo con vistas a la bahía de San Francisco. Muebles personalizados de Italia, obras de arte originales en las paredes. Nunca me importó. No realmente. Yo medía el éxito de manera diferente a como lo hacía Ethan. Él contaba las apariciones en revistas y las invitaciones a hablar y los seguidores de LinkedIn. Yo contaba las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes que se mantenían por encima del 95% y el personal que había estado con nosotros durante 10, 15, 20 años porque se sentían valorados. Contaba las notas de agradecimiento que recibíamos de familias que habían creado recuerdos en nuestras propiedades, de parejas que se habían comprometido en nuestra ubicación de Big Sur, de huéspedes que regresaban cada año porque nuestro personal lo recordaba. Estábamos construyendo cosas diferentes, incluso si supuestamente las estábamos construyendo juntos. Esa brújula que guardaba en el cajón de mi escritorio era más que una reliquia familiar. Mi abuela la había usado en los años 70 para explorar propiedades costeras, conduciendo por toda California en una destartalada camioneta, buscando ubicaciones con potencial sin explotar. Nuestra primera propiedad había sido esa posada de carretera en Monterrey que todos le dijeron que era una terrible inversión. Demasiado pequeña, demasiado anticuada, ubicación equivocada. Ella había visto algo que ellos no. Había entendido que los cimientos importan más que las fachadas. Que el trabajo poco glamoroso de construir algo sólido perdura más que el brillo temporal del atractivo superficial. Esa brújula me recordaba cada día lo que realmente importaba. No los discursos de inversores de Ethan o la visión estratégica de nuestra madre o el reconocimiento de la industria. El trabajo en sí, la gente, los huéspedes, los cimientos. La dinámica familiar que dio forma a todo esto fue lo suficientemente sutil como para que tardara años en reconocer el patrón. Nuestra madre, Victoria, era brillante. Había hecho crecer Crescent Bay a través de adquisiciones astutas y un instinto para las ubicaciones costeras que se apreciarían en valor, pero también estaba atrapada en algún sistema de creencias anticuado donde los hijos debían ser preparados para el liderazgo. Mientras que las hijas podían ser brillantes en roles de apoyo. Ethan tiene visión, solía decir, generalmente durante las cenas familiares donde le preguntaba sobre iniciativas estratégicas y a mí me pedía que diéramos la rápida actualización operativa. Tú tienes ejecución. Eso es lo que los hace a ambos valiosos.
Cuando era más joven, eso me parecía un elogio. Ambos valiosos, ambos importantes. A medida que crecí, lo reconocí como una limitación. Ethan, 4 años menor que yo, había sido enviado a escuelas de negocios de élite y recibido capacitación en medios. Se le había introducido en círculos de capital de riesgo y se le había enseñado a hablar su idioma de disrupción y escala y captura de mercado. Desde la adolescencia, se le había posicionado como el futuro de Crescent Bay, el heredero aparente que tomaría el éxito regional de Victoria y lo escalaría a nivel nacional. A mí se me había posicionado como operaciones, la hermana confiable que hacía posible la visión de Ethan, la columna vertebral invisible. Las cenas familiares se convirtieron en un ritual de esta dinámica. Victoria pasaba 30 minutos discutiendo la última reunión de inversores de Ethan o sus pensamientos sobre la expansión al noroeste del Pacífico. Dedicaba 5 minutos a mi actualización operativa, generalmente interrumpiéndome si entraba en demasiados detalles porque no necesitamos perdernos en los detalles. Observé a Ethan atribuirse el crédito por los éxitos que yo había diseñado. Lo observé encantar a los miembros de la junta con presentaciones construidas con datos que yo había recopilado, ideas que desarrollé, estrategias que diseñé. Observé cómo mi nombre desaparecía gradualmente de los materiales de inversores y comunicados de prensa hasta que la narrativa del éxito de Crescent Bay se volvió exclusivamente sobre su liderazgo y visión. La erosión fue insidiosa, no lo suficientemente dramática como para confrontarla sin parecer mezquina o celosa, pero lo suficientemente corrosiva como para que nuestro vínculo fraternal se disolviera por completo a lo largo de los años. Para cuando Ethan se convirtió en CO, éramos colegas que casualmente compartían ADN, no familia que casualmente trabajaba junta. Hace unos 18 meses, la erosión se aceleró hacia algo más deliberado. Ethan dejó de incluirme en las reuniones de planificación estratégica, alegando que eran sesiones de visión de alto nivel que no requerían aportes operativos. Comenzó a cuestionar mis recomendaciones presupuestarias frente al personal subalterno. Socavando mi autoridad de maneras que parecían pequeñas individualmente, pero eran devastadoras acumulativamente. Reasignó a mi mejor gente, gerentes de propiedades que yo había contratado y capacitado personalmente, a proyectos que él controlaba directamente, construyendo gradualmente una estructura operativa paralela que me excluía por completo. Me estaba borrando sistemáticamente de la narrativa de Crescent Bay, posicionándose como el único arquitecto de nuestro éxito. No entendía por qué lo hacía con tanta agresividad, por qué la eliminación se había acelerado tan repentinamente. Pero sentía que sucedía. Sentía mi influencia disminuyendo día a día, reunión tras reunión. Y luego nuestra madre anunció que se retiraba a un rol de presidenta. Ethan se convertiría en CEO. Su primera decisión ejecutiva 9 días después de asumir el cargo fue despedirme. De pie en esa oficina, viéndolo empacar mis pertenencias con obvia satisfacción. Entendí algo que había estado evitando durante años. Ethan no solo quería crédito por lo que habíamos construido. Me quería fuera. Quería que la historia fuera exclusivamente suya, sin una hermana en segundo plano complicando la narrativa de su liderazgo visionario. Recibirás 8 meses de indemnización, había dicho, mirando su Rolex, un regalo de nuestra madre cuando obtuvo su MBA. Estamos siendo más que generosos. Recursos Humanos tiene el papeleo listo. 8 meses, después de 17 años, después de convertir 3 propiedades en ruinas en destinos, después de construir una cultura que los competidores intentaron replicar, después de generar los ingresos que financiaron cada plan de expansión que él había presentado. Recogí esa caja que contenía la foto de mi abuela y mi diploma de Stanford y 17 años de recuerdos. Y salí de la sede de Crescent Bay por lo que supuse sería la última vez. Pero mientras me alejaba en coche del edificio donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta, sentí algo inesperado. No devastación, ni ira, ni dolor, aunque eso vendría después. Lo que sentí en ese momento fue una fría y clara certeza. Ethan había cometido un error catastrófico. Y en exactamente 10 semanas, iba a descubrir cuán catastrófico era. La mañana después de mi despido, me desperté a las 5 de la madrugada por pura costumbre. Durante 17 años, esa había sido mi rutina. Revisar los informes de incidentes nocturnos de las 6 propiedades. Resolver cualquier problema antes de que escalara a los huéspedes. Empezar el día resolviendo problemas. Mi mano se extendió hacia mi teléfono automáticamente.
Memoria muscular esperando la familiar secuencia de notificaciones. Nada. Ningún informe de incidentes. Ningún mensaje de los gerentes de noche. Ninguna llamada matutina sobre fallas de plomería o quejas de los huéspedes. Solo silencio. El tipo de silencio que proviene de ser borrado de algo que construiste con tus propias manos. Hice café y me senté en el balcón de mi apartamento con vista a Santa Mónica, viendo el cielo cambiar de azul profundo a gris pálido. Trotadores matutinos pasaban por debajo, gente paseando perros, el ritmo ordinario de la vida continuando como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Un buque portacontenedores se movía lentamente sobre el agua en la distancia, firme y deliberado, y me encontré envidiando su simple propósito, moviéndose del punto A al punto B sin complicaciones de familia, lealtad o traición. Mi teléfono vibró a las 6:47. Un mensaje de texto de Isabella, nuestra directora de operaciones en Monterrey. Olivia, me enteré de lo que pasó. No puedo creerlo. Los nuevos consultores llegaron ayer por la tarde y ya están cambiando todo. Recortaron el presupuesto de capacitación en un 40%, dijeron que nuestros estándares de servicio son excesivos y le dijeron al personal de limpieza que pueden reducir el servicio de cobertura de cama solo a las habitaciones esenciales. El personal está devastado. Brenda de limpieza estaba llorando en mi oficina. Lleva aquí 14 años y dijo que nunca la habían tratado como si su trabajo no importara. Siento mucho que esto te haya pasado a ti. Estoy en estado de shock, Isabella. Miré el mensaje hasta que la pantalla se oscureció, luego lo leí de nuevo. Brenda, podía verla exactamente, 53 años, originaria de Guatemala, que había comenzado como camarera de habitaciones y había ascendido a supervisora de limpieza por pura dedicación y habilidad. Se enorgullecía genuinamente de las perfectas esquinas de hospital y de los pequeños animales de origami que dejaba en las almohadas para los huéspedes con niños. Una vez me dijo que su trabajo importaba porque estaba creando un espacio donde la gente podía descansar, sentirse cuidada, crear recuerdos con sus familias. Y ahora algún consultor que probablemente nunca había limpiado una habitación en su vida le decía que su artesanía era excesiva. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Cada instinto que tenía me gritaba que llamara a Isabella de inmediato para guiarla sobre cómo oponerse a los consultores para proteger al personal que había pasado años capacitando y valorando. Esta era mi gente. Yo había contratado a la mayoría de ellos personalmente. Había construido una cultura donde la excelencia importaba, donde el personal entendía que su trabajo tenía un significado más allá de simplemente marcar tareas en una lista. Pero me detuve, forcé mis manos a dejar el teléfono. Esto ya no era mi problema. Ethan quería el control total. Él podía manejar las consecuencias. Escribí una respuesta simple. Gracias por informarme. Siento que estés lidiando con esto. Sin consejos, sin soluciones, sin rescate. El mensaje se sintió inadecuado y frío, pero era necesario. Tenía que dejar que las decisiones de Ethan se desarrollaran sin interferencia. Aún así, el mensaje de texto de Isabella me persiguió. Seguía cogiendo mi teléfono, leyéndolo de nuevo, imaginando a Brenda llorando en la oficina de Isabella después de 14 años de trabajo dedicado. A las 11:30, llegó otro mensaje. Este de mi madre. Almuerzo hoy. Belforio. 12:30. Belforio era un elegante restaurante italiano en Palo Alto, a 2 cuadras de nuestra oficina corporativa. Habíamos comido allí ocasionalmente a lo largo de los años, generalmente para discutir asuntos de negocios que mi madre no quería que se escucharan en la oficina. La elección del lugar no fue accidental. Esto no iba a ser un almuerzo informal de madre e hija. Llegué exactamente a tiempo. Victoria ya estaba sentada en una mesa de la esquina, con el aspecto de la elegante potencia que había cuadruplicado el valor de nuestra empresa durante 3 décadas. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje era Armani. Su expresión era cuidadosamente neutral. Probablemente venía directamente de la oficina, de la empresa donde ya no trabajaba, de reuniones a las que ya no asistiría. Me lo dijo después de que ya lo había hecho, dijo en el momento en que me senté. Sin saludo, sin ¿cómo estás? Simplemente yendo directo a su defensa. Lo habría manejado de otra manera.
Pero no lo revertiste, observé en voz baja. No era una acusación, solo una declaración de hechos. Suspiró, tocando su vaso de agua sin beber. Ethan cree que Crescent Bay necesita evolucionar, volverse más corporativo, menos centrado en la familia en su estructura de gestión. ¿Y estás de acuerdo?, pregunté, aunque su silencio ya había respondido. Creo, hizo una pausa, eligiendo las palabras con la precisión de alguien que había navegado la política corporativa durante 40 años. Que tu hermano tiene una visión de expansión que la Junta encuentra convincente. Nuevos mercados, nuevas demografías, una estrategia de crecimiento más agresiva. Nuestro camarero llegó con menús que ninguna de nosotras necesitaba. Victoria pidió su habitual ensalada César. Yo pedí lo mismo, aunque no tenía apetito. Algunos rituales persistían incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Después de que el camarero se fue, la voz de Victoria bajó el tono. Los arrendamientos de los terrenos. Ethan no entiende completamente esos acuerdos. Dejé mi vaso de agua con deliberado cuidado. Los documentos corporativos explican todo en detalle. Sabes, tu hermano no lee el papeleo legal a menos que alguien se lo resuma. Me miró con una mezcla de preocupación maternal y cálculo de negocios. Las renovaciones están por llegar. 10 semanas, confirmé, mirándola directamente a los ojos. Mi abogado ha estado preparando los nuevos términos. Mi madre se quedó muy quieta. Observé cómo la comprensión se abría paso en sus rasgos. Comprensión mezclada con algo que parecía casi orgullo, pero también preocupación, quizás incluso miedo por lo que vendría después. ¿Qué estás planeando, Olivia? La pregunta flotó entre nosotras en el elegante restaurante. Otros comensales ajenos al drama familiar que se desarrollaba sobre palitos de pan y aceite de oliva. La luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando las copas de vino y creando pequeños arcoíris en el mantel blanco. Todo parecía civilizado y agradable en la superficie. Había imaginado esta conversación durante años, si soy honesta. El momento en que mi cuidadosa planificación se volvería visible, cuando la hija ignorada finalmente tendría una ventaja que el hijo de oro no podría igualar. Había esperado sentir satisfacción, reivindicación, quizás incluso triunfo. En cambio, sentí algo más complicado. Tristeza mezclada con resolución. Amor por mi madre mezclado con una fría claridad. Que la lealtad familiar solo había ido en una dirección. Arrendamientos a precio de mercado, dije finalmente, mi voz firme. Nada más, nada menos. Ella asintió lentamente, absorbiendo las implicaciones. Eso impactará significativamente nuestros márgenes operativos, especialmente con los sobrecostos de la renovación de Monterrey. Sí, la miré sin pestañear. Lo hará. Almorzamos y esperamos en silencio, del tipo que existe entre personas que entienden exactamente lo que no se dice. Victoria había construido Crescent Bay de la nada. Conocía los números, conocía los negocios, sabía exactamente lo que los arrendamientos a precio de mercado harían a la rentabilidad de 3 propiedades emblemáticas. Sabía que yo le estaba quitando la ventaja financiera que le había estado dando a la empresa durante 4 años. Sabía que esto dolería, pero no me estaba pidiendo que reconsiderara. No se estaba disculpando por no revertir la decisión de Ethan. No reconocía que tal vez, solo tal vez, despedir a tu hija después de 17 años de servicio leal no era el liderazgo visionario que la Junta debería estar celebrando. Al terminar de comer, extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Un raro gesto de afecto físico de una mujer que había construido un imperio siendo más dura que tierna. Tu hermano ve los negocios como una competición que hay que ganar, dijo suavemente. Tú siempre lo has visto como algo que construir y proteger. No pierdas esa parte de ti. Pase lo que pase después. Quise preguntarle qué pensaba que iba a pasar. Quise preguntarle si sabía que Ethan planeaba despedirme, si lo había alentado o simplemente no lo había detenido. Quise preguntarle cómo podía sentarse allí ofreciéndome sabiduría sobre no perderme a mí misma cuando acababa de elegir la ambición de mi hermano sobre mi lealtad. Pero no hice ninguna de esas preguntas porque ya sabía las respuestas y escucharlas en voz alta no cambiaría nada. La observé caminar de regreso a su coche, de regreso a la oficina, de regreso a Ethan y la Junta y la compañía que habíamos construido juntos.
Sus hombros estaban rectos, su paso confiado, cada centímetro la mujer de negocios que nunca había dejado que el sentimiento interfiriera con la estrategia. Y entendí algo con absoluta claridad. Ahora estaba verdaderamente sola. Sin madre a quien apelar, sin hermano con quien razonar, sin red de seguridad familiar que me atrapara. Pase lo que pasara después, lo navegaría sola. La comprensión debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió casi liberador. Esa tarde, en lugar de hundirme en la autocompasión o enviar solicitudes de empleo, hice una sola llamada telefónica a Natalie Reed, una antigua colega que había dejado Crescent Bay hace 5 años para iniciar su propia firma boutique de consultoría en hospitalidad. Me enteré, dijo Natalie en cuanto respondió, sin molestarse en los formalismos. La industria ya está hablando. Ethan está haciendo movimientos que no tienen sentido para las personas que realmente entienden las operaciones. Necesito información, dije directamente. Discretamente. ¿Qué tipo de información? El tipo que explique por qué mi hermano estaba tan ansioso por deshacerse de mí en este momento específicamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces, ¿crees que no se trata solo de ego? ¿Crees que te necesitaba fuera por una razón específica? Exactamente. Dame unos días, dijo Natalie. Si Ethan trama algo, lo encontraré. Después de colgar, me paré en la ventana de mi apartamento mirando el Pacífico. El agua estaba gris oscuro hoy, agitada con olas blancas, inquieta. Una tormenta se acercaba del norte, decía el pronóstico del tiempo, lluvias intensas por la tarde. Pensé en la brújula de mi abuela, ahora guardada en una caja de pertenencias de mi oficina. Ella había usado esa brújula para navegar por la costa de California, buscando oportunidades que nadie más veía. Había construido algo de la nada con determinación y visión y la voluntad de tomar riesgos cuando todos decían que estaba loca. Yo era su nieta. Había heredado más que solo su brújula. 3 días después, Natalie devolvió la llamada. Y lo que me dijo lo dejó todo terriblemente claro de repente. Necesitas sentarte para esto, dijo Natalie cuando devolvió la llamada 3 días después. Ya estaba sentada, pero entendí lo que quería decir. Su tono llevaba el peso de información que lo cambiaría todo. Acerqué mi portátil, lista para tomar notas, y esperé. Olivia, tu hermano ha estado construyendo una compañía de resorts competidora durante los últimos 2 años. Se llama Summit Coastal Collection. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Las escuché, pero mi cerebro no pudo procesar el significado. ¿Compañía competidora mientras dirigía Crescent Bay? ¿Qué quieres decir con competidora?, pregunté lentamente. Quiero decir, ha presentado documentación de LLC bajo empresas fantasma. Usó el apellido de soltera de su esposa y los nombres de varios socios comerciales para mantenerlo oculto. Aseguró permisos de desarrollo preliminares para propiedades de resorts de lujo en Santa Bárbara, Carmel y Newport Beach. Se me revolvió el estómago. Esos eran exactamente los mercados donde Crescent Bay tenía planes de expansión aprobados. Yo había estado en las reuniones confidenciales de la Junta donde discutimos esas ubicaciones, analizamos la demografía, evaluamos el panorama competitivo. Ethan había estado en esas mismas reuniones tomando notas, haciendo preguntas, robando nuestra estrategia. Hay más, continuó Natalie, y pude escucharla pasar papeles. Logré obtener una copia de su presentación a inversores a través de un contacto. Olivia, son 47 páginas de planes de negocio detallados y describe explícitamente, y cito directamente. Aprovechar 17 años de experiencia operativa y relaciones con clientes establecidas desarrolladas en Crescent Bay Resort Group para capturar cuota de mercado en mercados costeros de lujo desatendidos. 17 años, mis 17 años. Está usando nuestros datos operativos, dijo Natalie. Análisis demográfico de huéspedes, protocolos de servicio, metodologías de capacitación, todo lo que tú desarrollaste. Está presentando las debilidades de Crescent Bay, cosas que solo un iniciado sabría, como oportunidades de mercado que su nueva marca explotará. Me levanté y fui a mi balcón, necesitando aire. El Pacífico se extendía ante mí, indiferente a la traición humana, constante e inmutable. Una familia de 4 se estaba instalando en la playa de abajo.
Los padres extendiendo toallas mientras sus hijos corrían hacia el agua. Gente normal viviendo vidas normales sin hermanos que cometieran espionaje corporativo. ¿Desde cuándo sabes esto?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Empecé a recibir fragmentos hace unos 3 días, pero quería confirmar todo antes de llamarte. Además, hay más. Ha estado reclutando personal de Crescent Bay. ¿Qué? Al menos 8 empleados clave han firmado acuerdos preliminares con Summit Coastal. Se les ofrecen puestos con participación accionaria supeditados a que dejen Crescent Bay en los próximos 6 meses y traigan consigo sus relaciones con los clientes. Algunos de ellos son tu gente, gerentes que tú contrataste y capacitaste personalmente. Apreté el teléfono con la mano. Pensé en el mensaje de Isabella sobre los consultores recortando los presupuestos de capacitación y diciendo al personal de limpieza que sus estándares eran excesivos. Pensé en Brenda llorando en la oficina de Isabella. Ahora tenía un sentido horripilante. Ethan no solo estaba recortando costos. Estaba degradando deliberadamente las propiedades, haciéndolas menos valiosas, mientras simultáneamente construía una marca competidora que robaría a nuestro mejor personal y nuestra experiencia operativa. Te necesitaba fuera, dijo Natalie en voz baja. Eres la única persona en Crescent Bay que realmente entiende las operaciones lo suficientemente bien como para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Habrías detectado el reclutamiento de personal, cuestionado las decisiones estratégicas que no tenían sentido, revisado los permisos y las licencias. No podía construir Summit Coastal contigo vigilando. Cerré los ojos, sintiendo que el último vestigio de afecto fraternal se disolvía por completo. Esto no se trataba de que Ethan pensara que podía dirigir la empresa mejor sin mí. Esto no se trataba de ego, ambición o incluso disfunción familiar. Esto era un robo calculado. Había pasado 2 años planeando robar todo lo que yo había construido, rebautizarlo como su propio logro y destruir la empresa de nuestra familia en el proceso. Gracias, Natalie, dije. ¿Puedes enviarme todo lo que encontraste? Ya está en tu correo electrónico, Olivia. Lo siento. Sé que es tu hermano. Era mi hermano, corregí. Ahora es solo alguien que cometió un error muy grande. Después de colgar, pasé 2 horas leyendo cada documento que Natalie había enviado. Los registros de LLC, los permisos de desarrollo, la presentación a inversores con sus fotos brillantes y datos robados, los contratos de reclutamiento de personal con sus requisitos de transferencia de conocimientos. Cada página me enfurecía más y, extrañamente, me calmaba más, porque ahora entendía exactamente con qué estaba tratando. Estaba a punto de enviar los archivos a mi abogado cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido de San Francisco. Olivia Hayes. Soy Arthur Jenkins. Soy miembro de la Junta de Crescent Bay. Sabía quién era Arthur. Uno de los amigos de Ethan de la escuela de negocios. Alguien que había asumido que estaba completamente en el bolsillo de mi hermano. Necesito que sepas algo, dijo sin preámbulos. Y necesito que sepas que estoy llamando en contra de los intereses de Ethan, lo que debería decirte algo sobre lo grave que es esto. Estoy escuchando. Me uní a la junta de tu familia porque respetaba la visión de tu madre y tu trayectoria operativa. Ethan nos dijo que te ibas voluntariamente. Dijo que estabas agotada, que querías dedicarte a la consultoría independiente, que era una transición amistosa. Eso no fue lo que pasó, dije rotundamente. Me estoy dando cuenta de eso ahora. He visto tus términos de renovación de arrendamiento, precio de mercado en lugar de las tarifas preferenciales que le habías estado dando a la empresa. Eso me hizo hacer preguntas sobre por qué harías ese cambio. Y luego escuché rumores sobre algo llamado Summit Coastal Collection. No son rumores, dije. Tengo documentación. Hubo una larga pausa. Ethan nos mintió, dijo Arthur, y sonaba genuinamente enojado. Mintió sobre tu partida, y ahora entiendo por qué. Hay una reunión de la Junta programada para mañana por la tarde. Va a proponer que Crescent Bay venda las propiedades de Monterrey, Big Sur y Laguna Beach. Mi mano apretó el teléfono. ¿Con qué motivos? Argumentará que tus nuevos términos de arrendamiento las hacen financieramente inviables.
Que deberíamos vender rápidamente para minimizar las pérdidas antes de que el mercado se dé cuenta de que están teniendo problemas. Ya tiene una firma de valoración preparando un análisis que mostrará que las propiedades valen menos de lo que realmente valen. La última pieza encajó con una claridad devastadora. Ethan quería que Crescent Bay vendiera las propiedades a precios deprimidos. Luego Summit Coastal, probablemente a través de compradores testaferros o inversores amigos, las adquiriría. Él operaría los resorts que yo había construido mientras me pagaba un alquiler por el terreno, todo mientras destruía el negocio familiar que fundó nuestra abuela. Era brillante y sociópata a partes iguales. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté a Arthur. Porque no me gusta que me mientan. Y porque lo que Ethan está haciendo no es solo poco ético, es potencialmente ilegal. Está usando su posición como CEO para beneficiar un negocio competidor que posee en secreto. Eso es un incumplimiento del deber fiduciario como mínimo, posiblemente espionaje corporativo, dependiendo de la información propietaria que haya utilizado. Gracias por llamar, dije. Aprecio tu integridad. ¿Qué vas a hacer? Aún no estoy segura, mentí. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Después de que Arthur colgó, me quedé muy quieta pensando en las opciones. Podría asistir a la reunión de la Junta mañana, presentar la evidencia de Summit Coastal, exponer la traición de Ethan públicamente. Eso se sentiría satisfactorio. También le daría tiempo para preparar una defensa, para manipular la narrativa, para potencialmente destruir evidencia. O podría hacer algo diferente, algo estratégico. Saqué mis contactos y encontré un nombre al que no había llamado en 3 años. Elizabeth Stone, CEO de Pacific Luxury Group. Nos habíamos conocido en una conferencia de la industria hotelera, y ella había intentado reclutarme para un puesto de operaciones senior. Me había negado por lealtad familiar, la misma lealtad que me había llevado a ser despedida y traicionada. Su asistente respondió, y me sorprendió que Elizabeth respondiera personalmente la llamada en menos de 2 minutos. Olivia Hayes dijo cálidamente. Me enteré de lo que pasó en Crescent Bay. La industria está zumbando. Las noticias corren rápido, dije. En la hospitalidad, siempre lo hacen, especialmente cuando alguien con tu reputación es expulsado por alguien con significativamente menos experiencia operativa. ¿Qué puedo hacer por ti? Agradecí que no fingiera no conocer los detalles ni ofreciera falsa simpatía. Necesito una reunión hoy si es posible, y necesito que se mantenga completamente confidencial. Tengo un hueco a las 3. Mi oficina en San Francisco. Estaré allí. La oficina de Elizabeth era todo lo que había sido la de Ethan, y la mía nunca. Ventanas de suelo a techo con vistas al puente de la bahía, muebles personalizados, obras de arte originales, el tipo de espacio diseñado para impresionar e intimidar. Pero Elizabeth misma era sorprendentemente accesible, de unos 50 años, con ojos perspicaces y una franqueza que aprecié de inmediato. Así que dijo una vez que nos sentamos con café, escuché que Crescent Bay podría estar vendiendo algunas propiedades. 3 propiedades, confirmé, las más rentables. Y tú eres dueña del terreno debajo de esas propiedades, dijo Elizabeth, no era una pregunta. ¿Has hecho tu tarea? Siempre lo hago. Entonces, ¿qué propones, Olivia? Deslicé la cartera por su escritorio. Todo lo que había pasado las últimas 3 horas preparando. Datos financieros, métricas operativas, puntuaciones de satisfacción de los huéspedes, estadísticas de retención de personal, análisis de mercado y mi propuesta. Pacific Luxury adquiere los edificios cuando Crescent Bay los venda. Yo mantengo la propiedad del terreno pero ofrezco términos de arrendamiento preferenciales significativamente por debajo del precio de mercado, y Pacific Luxury se compromete a retener a todo el personal actual con beneficios mejorados. Elizabeth revisó los materiales en silencio. Tenía el tipo de concentración que me recordaba a mi abuela. Viendo más allá de los detalles superficiales hacia el valor subyacente. ¿Por qué no simplemente subir el alquiler y seguir cobrando cheques? Preguntó finalmente, ganarías más dinero con menos trabajo. Porque mi hermano planea adquirir las propiedades él mismo a través de su marca competidora, expliqué. Preferiría elegir a mis socios comerciales antes que quedarme con alguien que pasó 2 años robándome. Marca competidora. Las cejas de Elizabeth se alzaron.
Le mostré el archivo de Natalie sobre Summit Coastal Collection. Observé cómo su expresión cambiaba de sorpresa a comprensión, a algo parecido al respeto. Eso es audaz, dijo. Y estúpido, usar información propietaria mientras se desempeña como CEO. Eso es un suicidio corporativo si alguien se entera. Alguien está a punto de enterarse, dije. Pero preferiría que el descubrimiento ocurriera después de haber asegurado el futuro de las propiedades y el personal con el que las construí. Pacific Luxury tiene reputación de mantener estándares de calidad y valorar a los empleados durante las adquisiciones. Eso me importa más que el máximo beneficio. Elizabeth me estudió durante un largo momento. Las empresas familiares son complicadas, dijo finalmente. Esto ya no se trata de la familia, respondí. Se trata de proteger lo que construí de alguien que estaba dispuesto a destruirlo para su propio beneficio. Sonrió ligeramente. Construyamos algo mejor. El equipo legal de Elizabeth se movió con una velocidad impresionante. A las 48 horas de nuestra reunión, recibí una propuesta de adquisición que era más completa de lo que yo misma podría haber creado. Los términos superaban el valor actual de mercado de las propiedades a pesar de los desafíos operativos que las decisiones de Ethan estaban creando. Elizabeth entendía algo que mi hermano nunca había entendido. Mi verdadero valor no era solo la propiedad de la tierra. Era el conocimiento institucional, las relaciones con el personal, la experiencia operativa que cualquier comprador externo tardaría años en replicar. Pero la velocidad creó su propio problema. Mientras los abogados redactaban contratos y realizaban la debida diligencia, personas reales sufrían bajo la mala gestión de Ethan. Seguía recibiendo mensajes de texto del personal, no pidiendo ayuda directamente, sino compartiendo su frustración y confusión. Los consultores habían eliminado a nuestro proveedor de pan artesanal en favor de panecillos congelados de un distribuidor nacional. Habían eliminado por completo nuestro distintivo servicio de cobertura de cama, llamándolo redundante. Habían reducido el personal de limpieza hasta el punto de que la limpieza profunda era imposible, solo mantenimiento superficial. Me enfrentaba a una elección. Permanecer en silencio y dejar que la incompetencia de Ethan se desarrollara, o tranquilizar discretamente a las personas con las que había construido Crescent Bay de que alguien estaba vigilando, de que su lealtad a la calidad importaría. Me comprometí. Primero llamé a Isabella usando mi móvil personal a su móvil personal un jueves por la tarde, cuando sabía que estaría en casa en Monterrey. Olivia respondió, su voz una mezcla de alivio y precaución. No estaba segura de si debía volver a contactar. Necesito que hagas algo por mí, dije directamente. Y necesito que confíes en mí sin que yo pueda explicarlo todo todavía. De acuerdo. Sin dudarlo. Y esa confianza lo significaba todo. Documenta todo. Los consultores están cambiando cada recorte en los estándares de servicio, cada política que contradice lo que construimos, cada queja de los huéspedes que resulta de sus decisiones. Mantén registros detallados con fechas y especificaciones. Pronto importará. Hubo una pausa. Olivia, ¿estás? No puedo decir más ahora mismo, pero Isabella, tu trabajo está seguro. Más que seguro. Confía en mí, unas semanas más. Pude escucharla exhalar. Sabía que no nos abandonarías. Se lo dije a Brenda. Se lo dije a todos. Después de colgar, hice llamadas similares a Frank, nuestro jefe de operaciones en Big Sur, y a Jessica, la gerente de recepción en Laguna Beach. 3 personas clave más que habían estado conmigo durante años, que entendían lo que habíamos construido, que veían cómo se desmoronaba bajo la arrogancia de Ethan. Nunca mencioné explícitamente a Pacific Luxury o la estrategia de adquisición, pero me aseguré de que supieran que alguien estaba vigilando, que a alguien le importaba, que alguien actuaría. Estas conversaciones violaron la clara separación que Ethan había impuesto. Pero no me importó. Estas personas habían construido algo significativo junto a mí, y no los abandonaría mientras se desarrollaban los juegos de ajedrez corporativos. 3 semanas después de mi despido, California Coastal Properties, una respetada publicación comercial de la industria, publicó un artículo que lo cambió todo. Estaba tomando café en mi balcón cuando Isabella me reenvió el enlace con una sola palabra: wow. El titular decía: Crescent Bay Resort Group enfrenta desafíos operativos en medio de la transición de liderazgo. Lo leí cuidadosamente.
El artículo señalaba una disminución en las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes en 3 propiedades insignia, un aumento en la rotación de personal y rumores de reestructuración estratégica, que potencialmente implicaban la venta de activos. Mencionaba que Pacific Luxury Group, conocido por adquirir propiedades costeras en dificultades y devolverles la rentabilidad, había expresado interés en activos costeros de primer nivel en California que actualmente estaban experimentando transiciones operativas. El artículo nunca me nombró directamente, pero cualquiera en nuestra industria conectaría los puntos de inmediato. La columna vertebral operativa había sido removida, las propiedades estaban en declive y un respetado competidor estaba rondando. La línea de tiempo era demasiado específica para ser una coincidencia. Mi teléfono sonó en menos de una hora. Victoria, ¿viste el artículo?, preguntó sin preámbulos. Sí. Ethan está furioso. Cree que tú estás detrás de esto. No hablé con ningún periodista, dije sinceramente. No lo había necesitado. La industria estaba observando, sacando sus propias conclusiones de hechos observables. Envió un correo electrónico a toda la empresa negándolo todo. Pero Olivia, la Junta rechazó su propuesta de vender las propiedades esta mañana. Quieren más información sobre los desafíos operativos antes de tomar cualquier decisión de desinversión. Sorbo mi café, observando a un pelícano zambullirse en busca de peces en la orilla. Eso suena prudente. Ethan sabe que te has estado reuniendo con Pacific Luxury, dijo Victoria en voz baja. Contrató a alguien para que te siguiera. Eso debería haberme alarmado, pero en cambio casi me reí. Ethan estaba tan convencido de que todo giraba en torno a él, a ataques, competencia y guerra corporativa. No se le había ocurrido que tal vez yo solo estaba construyendo algo nuevo, protegiendo a la gente a la que había herido, creando un valor que no giraba en torno a él en absoluto. ¿Qué intentas lograr?, preguntó Victoria, y escuché una genuina confusión en su voz. Estoy protegiendo lo que construí, dije simplemente. De la misma manera que tú me enseñaste a hacerlo. Ella permaneció en silencio por un largo momento. La Junta quiere respuestas sobre las propiedades, sobre los acuerdos de arrendamiento, sobre lo que realmente está sucediendo operativamente. Entonces deberían preguntarle a alguien que realmente conozca las operaciones, dije. Oh, espera. La despidieron. Me arrepentí de la agudeza de inmediato, pero Victoria solo suspiró. Tienes razón. Lo hicimos. Y estoy viendo a Ethan descubrir lo que perdimos. 2 días después, Isabella llamó con información que lo cambió todo de nuevo. Olivia, algo sucedió ayer que necesitas saber. Ethan tuvo una reunión con los jefes de departamento en Monterrey. Estaba revisando los informes financieros cuando su abogado señaló algo. Aparentemente, acaban de descubrir que los pagos del terreno que hemos estado haciendo durante 4 años, te han estado llegando a ti. Había estado esperando este descubrimiento eventualmente, pero el momento me sorprendió. Y Ethan perdió completamente los estribos. Empezó a gritar sobre conflictos de interés ocultos y manipulación corporativa. Convocó una reunión de emergencia de la Junta para esta tarde. Argumenta que te has estado posicionando en secreto para sabotear la empresa. Los pagos están todos documentados en los informes financieros corporativos, dije con calma. Cada miembro de la Junta los ha recibido anualmente durante 4 años. Eso es lo que dijo Arthur Jenkins. Interrumpió a Ethan y señaló que si Ethan no había leído las divulgaciones financieras, esa era su falla, no tu engaño. Olivia fue brutal. La credibilidad de Ethan ante la Junta se está desmoronando. Después de que Isabella colgó, me quedé muy quieta pensando en las implicaciones. Ethan estaba entrando en pánico, cometiendo errores, atacándome públicamente, lo que significaba que estaba desesperado, lo que significaba que sabía que sus planes se estaban desmoronando, pero aún no podía ver el panorama completo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Natalie. Llámame. No, encontré algo grande. Llamé de inmediato. Olivia, encontré los contratos de reclutamiento, dijo Natalie sin preámbulos. Ethan tiene acuerdos firmados con 8 empleados clave de Crescent Bay, ofreciéndoles puestos con participación accionaria en Summit Coastal Collection. Sabía que estaba reclutando personal. Ya me lo habías dicho. Pero no tenía los contratos reales antes. Ahora sí.
Y Olivia, son explícitos. Las ofertas de empleo están supeditadas a que los empleados dejen Crescent Bay en un plazo de 6 meses y traigan consigo sus relaciones con los clientes. Los contratos les exigen compartir conocimientos operativos, preferencias de los huéspedes, protocolos de servicio, todo lo que desarrollaron en Crescent Bay. Mi mano apretó el teléfono. Eso no es solo robar personal. Eso es espionaje industrial, terminó Natalie. Exactamente. Uno de los abogados a quien se le pidió revisar estos contratos tenía preocupaciones éticas sobre los requisitos de transferencia de conocimientos. Se puso en contacto a través de nuestra red porque conocía mi historia con Crescent Bay. Quería que alguien supiera lo que estaba sucediendo. Envíame todo, dije. En una hora, tenía el panorama completo. La marca de resorts competidora de Eazen con sus mercados estratégicos robados. Los permisos de desarrollo presentados mientras se desempeñaba como CEO y CEO. La presentación a inversores con datos operativos propietarios que yo desarrollé. Los contratos de reclutamiento de personal con sus requisitos de transferencia de conocimientos. El plan para obligar a Crescent Bay a vender propiedades a precios deprimidos para que Summit Coastal pudiera adquirirlas. No era competencia comercial. Ni siquiera era un espíritu empresarial agresivo. Era un robo sistemático de 17 años de mi trabajo disfrazado de liderazgo visionario. Envié todo a Arthur Jenkins con un mensaje simple. Creo que la Junta debería ver con qué están lidiando realmente antes de tomar cualquier decisión sobre la venta de propiedades. Arthur devolvió la llamada en una hora. Su voz era tensa con ira contenida. He revisado todo lo que enviaste. Esto es peor de lo que pensaba. Mucho peor. Sí, dije simplemente. Necesitamos tener otra reunión de la Junta. Una real con información completa. Y Olivia, tienes que estar allí. Miré el Pacífico, pensando en la brújula de mi abuela, en cimientos y fachadas, en la diferencia entre lo que parecía impresionante y lo que realmente importaba. Estaré allí, dije. Pero no vengo a defenderme. Vengo a presentar hechos. Lo que la Junta haga con esos hechos es su decisión. Me parece bien, dijo Arthur. La reunión está programada para el próximo martes, a las 2. Después de colgar, sentí algo inesperado asentarse en mi pecho. No satisfacción o reivindicación, sino claridad. Durante 17 años, había construido algo real, mientras Eazen construía una reputación. Ahora, ambos seríamos medidos por lo que realmente habíamos creado frente a lo que habíamos afirmado. Y ya no le tenía miedo a esa comparación. El fin de semana anterior a la reunión de la Junta, hice algo que no había hecho en años. Apagué mi teléfono y fui a dar un largo paseo por la costa. Necesitaba pensar sin interrupciones, prepararme mentalmente para lo que venía, hacer las paces con el hecho de que estaba a punto de destruir la carrera de mi hermano. Conduje hacia el norte, pasando Malibú, pasando Ventura, hasta la propiedad en Big Sur. No entré. Simplemente me senté en mi coche en el área de estacionamiento con vistas, observando cómo el Pacífico rompía contra las rocas de abajo. Esta fue una de las propiedades que había transformado. Uno de los lugares donde había pasado incontables horas trabajando con el personal, perfeccionando detalles, construyendo algo que importaba. Eazen quería robarlo, cambiarle el nombre, reclamarlo como su propia creación. Pensé en mi abuela, en esa brújula que había usado para explorar ubicaciones, en cómo había construido algo de la nada con determinación e integridad, en cómo nunca había tomado atajos, ni robado crédito, ni traicionado a la gente que confiaba en ella. Saqué mi teléfono y lo volví a encender. 17 llamadas perdidas, la mayoría de números que no reconocía, pero una era de mi madre, con una marca de tiempo de las 11:47 de la noche anterior. Había un mensaje de voz. Casi lo borro sin escucharlo, pero algo en la marca de tiempo, casi medianoche de un sábado, me hizo pulsar reproducir. Olivia, la voz de mi madre temblaba de una manera que nunca había oído. No lo sabía. Juro que no sabía nada de Summit Coastal. Arthur envió el archivo completo a todos los miembros de la Junta ayer. He pasado la noche leyéndolo todo hoy. Su voz se quebró. Llámame, por favor. Me quedé sentada un largo momento, observando a las aves marinas circular sobre el agua.
Luego la llamé. Respondió al primer tono. Olivia, recibí tu mensaje. Usó información de las reuniones de la Junta, dijo sin preámbulos, su voz áspera con algo entre ira y dolor. Mercados que decidimos en sesiones ejecutivas. Proyecciones financieras de discusiones privadas. Permisos de desarrollo presentados en ciudades que habíamos identificado como objetivos de expansión. Nos ha estado robando mientras yo defendía su visión, mientras te decía que necesitaba espacio para liderar. Permanecí en silencio, dejándola procesarlo. Lo elegí a él en lugar de a ti, continuó Victoria. Y ahora podía escuchar que estaba llorando. Me advertiste hace 4 años sobre las vulnerabilidades. Nos protegiste comprando ese terreno. Has estado salvando esta empresa mientras él planeaba destruirla. Y lo defendí cuando te despidió. Te dije que tenía visión, que deberías confiar en su liderazgo. El silencio entre nosotras se extendió, llevando décadas de dinámicas familiares que nunca había articulado por completo. Yo siendo la confiable mientras Ethan era el favorito. La ejecución valorada menos que la visión. A las hijas se les pedía que apoyaran las ambiciones de sus hermanos en lugar de construir las suyas propias. Mamá, dije finalmente, mi voz suave pero firme. Me enseñaste a protegerme. Me advertiste sobre Ethan hace 4 años. Me dijiste que veía los negocios como trofeos que ganar. Me dijiste que salvaguardara mi propio futuro. En algún nivel, sabías que esto podía pasar. Solo esperabas que no. Su silencio confirmó lo que ambas entendíamos. Había visto el egoísmo de Ethan, su voluntad de atribuirse el crédito por el trabajo de otros, su visión de los negocios como algo que conquistar en lugar de construir. Me había advertido que me protegiera precisamente porque temía este momento. Pero cuando llegó, ella aún había elegido creer en su visión sobre mi lealtad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende, respondí. De si la Junta quiere proteger a Crescent Bay o proteger a Ethan. Ya no pueden ser lo mismo, ¿verdad? No, dije. No pueden. Hablamos durante otra hora, la conversación real más larga que habíamos tenido en años. Victoria me contó sobre cómo encontró los contratos de reclutamiento de personal, sobre cómo se dio cuenta de que Ethan había estado planeando esta traición durante 2 años mientras se sentaba en cenas familiares, mientras aceptaba su guía. Mientras la dejaba creer que estaban construyendo algo juntos. Me dijo que sentía que no conocía a su propio hijo, y no tuve el corazón para decirle que tal vez nunca lo había conocido realmente. Cuando finalmente colgamos, me senté en mi coche observando la puesta de sol pintar el Pacífico en tonos de naranja y oro. Luego regresé a Santa Mónica y pasé el resto del fin de semana preparándome para la reunión del martes. El equipo de Elizabeth había estado trabajando las 24 horas del día. La propuesta de adquisición que redactaron era exhaustiva, términos financieros que superaban el valor de mercado, garantías de retención de personal con beneficios mejorados, compromisos para mantener los estándares de servicio. Incluso programas de participación en las ganancias para la gestión a nivel de propiedad. Era el tipo de acuerdo que protegía a las personas, no solo a los activos. Mi propio abogado había preparado algo igualmente minucioso. Una presentación que documentaba la traición de Ethan con el tipo de detalle que no dejaba lugar a la interpretación. Comparaciones lado a lado de los planes estratégicos confidenciales de Crescent Bay y los permisos de desarrollo de Summit Coastal. Extractos de la presentación a inversores de Ethan que mostraban datos operativos propietarios, los contratos de reclutamiento de personal con sus requisitos de transferencia de conocimientos, una línea de tiempo que mostraba exactamente cuándo había ocurrido cada pieza de traición. También tenía informes operativos que mostraban el daño que la gestión de Ethan estaba causando en tiempo real. Las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes cayeron del 95% al 73% en solo 6 semanas. La rotación de personal aumentó un 35%. Las reseñas en línea mencionaban la disminución de los estándares de servicio, habitaciones sucias y personal indiferente. Las proyecciones de ingresos mostraban que las propiedades se volverían no rentables en 18 meses si la gestión actual continuaba. La evidencia era devastadora, metódica, irrefutable. Elizabeth revisó todo el lunes por la tarde en su oficina. Cuando terminó, me miró con algo parecido a respeto mezclado con preocupación.
Esto no es venganza, Olivia dijo cuidadosamente. Esto es rendición de cuentas. Es ambas cosas, admití. Estoy protegiendo a las personas y los principios que me importan, pero también me estoy asegurando de que Ethan afronte las consecuencias de lo que ha hecho. Es tu hermano. Era mi hermano, corregí. Ahora es solo alguien que cometió un error catastrófico y está a punto de descubrir el costo. Esa noche, me paré en mi balcón por última vez antes de la reunión, pensando en todo lo que me había traído hasta aquí. Pensé en mi abuela fundando nuestra primera propiedad con nada más que determinación y una brújula. En mi madre construyendo un imperio a través de decisiones astutas. En 17 años de mi vida dedicados a crear algo excelente. En Ethan tratando sistemáticamente de robarlo todo. Y pensé en el personal, Brenda e Isabella y Frank y Jessica, y todos los demás que habían construido Crescent Bay junto a mí, que veían cómo los estándares se desmoronaban, que merecían algo mejor que un CEO que los veía como prescindibles. Esto ya no se trataba solo de mí. Nunca lo había sido. La mañana del martes amaneció clara y fría. Me vestí con cuidado, no con la ropa informal operativa que había usado durante 17 años, sino con un traje que significaba negocios, profesional, pulido, listo. Entrar en la sala de juntas de Crescent Bay se sintió surrealista. No había estado en este espacio desde que Ethan me despidió hace 6 semanas. La sala se veía exactamente igual. La larga mesa de caoba, las sillas de cuero, las ventanas con vistas a Palo Alto, pero todo se sentía diferente. Ethan estaba sentado a la cabecera de la mesa donde solía sentarse nuestra madre, su rostro ya tenso con una ira defensiva. Claramente se había preparado para la batalla. Victoria estaba sentada a su derecha, luciendo más vieja y pequeña de lo que la había visto jamás. Los demás miembros de la junta ocupaban los asientos restantes, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Tomé asiento en el extremo opuesto, coloqué mi carpeta frente a mí y esperé. Ethan comenzó de inmediato, su voz aguda. Seamos claros sobre lo que está sucediendo aquí. Mi hermana está intentando una manipulación corporativa a través de tratos tras bambalinas, aprovechando la propiedad de la tierra que adquirió bajo circunstancias cuestionables para sabotear el liderazgo de esta empresa y mi autoridad como CEO. Incorrecto, respondí con calma, mirándolo directamente a los ojos. Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria. Y estoy proporcionando a esta junta la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre el futuro de Crescent Bay. Deslicé las carpetas a cada miembro de la junta con deliberado cuidado. Estos documentos muestran que, mientras se desempeñaba como CEO y luego CEO de Crescent Bay, Ethan ha estado desarrollando en secreto Summit Coastal Collection. Una marca de resorts de lujo competidora que apunta a mercados que identificamos en sesiones estratégicas confidenciales utilizando datos operativos y protocolos de servicio desarrollados en Crescent Bay y reclutando a nuestro mejor personal con ofertas de capital supeditadas a que transfieran conocimientos propietarios a su negocio competidor. La sala quedó en absoluto silencio. Los miembros de la junta abrieron sus carpetas y observé cómo sus expresiones cambiaban de curiosidad a asombro y a ira mientras procesaban lo que estaban viendo. Arthur Jenkins habló primero, su voz controlada pero tensa. Ethan, estos permisos de desarrollo tienen fecha de cuando te desempeñabas como CEO. Fueron presentados en Santa Bárbara, Carmel y Newport Beach. Los mercados exactos que discutimos y aprobamos en la planificación estratégica de la sesión ejecutiva, mercados donde asignamos presupuesto para estudios de viabilidad. ¿Cómo explicas tener permisos para propiedades competidoras en esas ubicaciones? El rostro de Ethan se sonrojó. Los empresarios exploran múltiples oportunidades. Summit Coastal está completamente separada de Crescent Bay. No hay conflicto de intereses en buscar mis propias empresas empresariales fuera de mis responsabilidades aquí. Incluso cuando esas empresas planean explícitamente competir con la empresa que diriges, pregunté en voz baja. Incluso cuando tu presentación a inversores, que está en la carpeta frente a ti, describe el aprovechamiento del conocimiento operativo y las relaciones con los clientes de Crescent Bay. Incluso cuando estás reclutando a nuestro personal con contratos que les exigen compartir información propietaria que desarrollaron mientras trabajaban para nosotros. Tú no entiendes de negocios, Olivia, y Ethan espetó, y escuché el mismo tono despectivo que había usado cuando me despidió. Nunca lo has hecho. Así es como funcionan las industrias.
El conocimiento no es propiedad de una sola empresa. La propiedad intelectual sí es propiedad, interrumpió Arthur, su paciencia claramente agotada. Y el deber fiduciario te exige priorizar los intereses de esta empresa mientras te desempeñas como CEO. Violaste ambos sistemática y deliberadamente. Sarah Miller, una miembro de la junta que inicialmente había apoyado la agresiva estrategia de crecimiento de Ethan, estaba leyendo la presentación a inversores con una ira visible. Ethan, esta presentación tiene fecha de hace 3 meses. Ya habías asegurado $14 millones en financiación de capital privado. Habías presentado permisos de desarrollo en 3 ciudades. Esto no es explorar oportunidades. Esto es un negocio operativo competidor que estabas construyendo mientras cobrabas tu salario de CEO de Crescent Bay y utilizabas nuestra información estratégica confidencial. Otro miembro de la junta levantó los contratos de reclutamiento. Estas ofertas de empleo están supeditadas a que el personal traiga relaciones con clientes y conocimientos operativos de Crescent Bay. Eso no es establecer contactos. Eso es espionaje industrial. Ethan intentó una última defensa. Su voz se elevó. Ella los está manipulando a todos. Compró ese terreno específicamente para crear esta ventaja, para posicionarse para atacarme. Hace 4 años Arthur lo interrumpió. Olivia compró ese terreno hace 4 años para proteger a Crescent Bay de amenazas externas. Tú la despediste hace 6 semanas después de excluirla sistemáticamente de las decisiones durante 18 meses. Su preparación defensiva no es el problema aquí, Ethan. Tu traición sí lo es. Observé cómo la confianza de mi hermano se desmoronaba en tiempo real. Lo observé darse cuenta de que ninguna cantidad de encanto o manipulación podía superar la evidencia documentada. Sus explicaciones se volvieron desesperadas, contradictorias, cada vez más en pánico. La Junta votó unánimemente para aceptar la propuesta de adquisición de Pacific Luxury. Una abstención. Victoria, que permanecía inmóvil, mirando a su hijo con una expresión que no podía descifrar. También votaron para solicitar la renuncia inmediata de Ethan e iniciar una investigación formal sobre el uso de información propietaria de Crescent Bay por parte de Summit Coastal. Ethan se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo. Están cometiendo un error. Yo construí esta empresa. No, dije en voz baja, poniéndome de pie para enfrentarlo al otro lado de la mesa. La abuela construyó esta empresa. Mamá la hizo crecer. Yo la dirigí. Tú te atribuiste el crédito. Hay una diferencia, Ethan. Simplemente no pudiste verla hasta que fue demasiado tarde. Me miró fijamente durante un largo momento, y vi algo parpadear en su rostro. Asombro de que hubiera contraatacado. Rabia de que hubiera ganado. Quizás incluso la primera pizca de comprensión sobre lo que realmente había hecho. Luego salió furioso, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para hacer temblar las paredes de cristal. En el silencio que siguió, no sentí triunfo, sino algo más complicado. Agotamiento mezclado con dolor. Alivio mezclado con tristeza. Acababa de destruir la carrera de mi hermano para salvar todo lo demás. Era necesario. Fue doloroso. Y nada volvería a ser lo mismo. Después de la reunión de la Junta, me senté en mi coche en el estacionamiento de Crescent Bay durante 20 minutos, incapaz de moverme. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza, y me sentía simultáneamente exhausta y acelerada. Acababa de destruir la carrera de mi hermano. Había sido necesario, justificado, respaldado por pruebas irrefutables. Pero eso no hacía que sintiera menos, como si hubiera detonado una bomba en el centro de mi familia. Arthur Jenkins me encontró allí. Golpeó mi ventanilla suavemente y la bajé. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Lo que hiciste allí requirió coraje. La Junta necesitaba ver la verdad. Lo sé, pero sigue siendo mi hermano. ¿O lo era? Arthur asintió con comprensión. Elizabeth Stone me llamó hace 1 hora. El equipo legal de Pacific Luxury está listo para avanzar de inmediato si tú lo estás. La transición puede comenzar dentro de la semana. Miré hacia el edificio donde había pasado 17 años de mi vida.
donde había construido algo de lo que me sentía orgullosa, donde mi hermano había intentado borrarme y robar todo lo que había creado. Empecemos el lunes, dije. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de documentos legales, evaluaciones operativas y reuniones de personal. Elizabeth me contrató oficialmente como directora de operaciones costeras para Pacific Luxury, dándome autoridad para supervisar la transición de adquisición de las 3 propiedades. El título se sintió extraño al principio. Durante 17 años, nunca había tenido un título que reflejara lo que realmente hacía. Solo había sido operaciones invisible y esencial a partes iguales. Ahora tenía autoridad real, recursos reales, apoyo real. Pero mi primera prioridad no era el papeleo o el análisis financiero. Eran las personas. Conduje hasta Monterrey un jueves por la mañana, llegando antes de que terminara el servicio de desayuno. Isabella estaba en su oficina revisando informes de estado de las habitaciones cuando llamé a su puerta. Olivia. Se puso de pie de inmediato y vi el alivio inundar sus rasgos. Me enteré de la reunión de la junta. Todos han escuchado rumores, pero nadie sabe lo que realmente está pasando. ¿Podemos hablar en privado? Fuimos a la sala de conferencias vacía con vistas a la bahía. La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas, atrapando el agua y haciendo que todo brillara. Este había sido uno de mis espacios favoritos cuando trabajaba aquí, un lugar donde había capacitado a nuevos gerentes y planeado renovaciones y soñado con lo que estas propiedades podrían llegar a ser. Pacific Luxury está adquiriendo Monterrey, Big Sur y Laguna Beach, dije directamente. La transición se completará en 60 días. Isabella, necesito que sepas que tu trabajo no solo está seguro, sino que es valorado. Pacific Luxury se compromete a restaurar los estándares de servicio que construimos con mejores recursos y apoyo de los que jamás tuvimos en Crescent Bay. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. Sabía que no nos abandonarías. Cuando llamaste y me dijiste que documentara todo lo que los consultores estaban cambiando, supe que tenías un plan. Mantuviste los estándares vivos cuando la gente de Ethan intentaba destruirlos, dije. Eso importó. Por eso podemos recuperarnos tan rápido. Luego hablamos durante otra hora. Le expliqué los términos de la adquisición, las garantías de retención de personal, los paquetes de beneficios mejorados. Respondí a sus preguntas con honestidad, reconocí el caos que había soportado, validé el dolor de ver algo que habíamos construido desmantelado por personas que no entendían lo que lo hacía especial. Hay algo más, dije mientras terminábamos. Pacific Luxury ofrece programas de participación en las ganancias para la gestión a nivel de propiedad. Tendrás una participación real en el éxito que crees. No solo un salario y un agradecimiento, sino una participación financiera real. Isabella lloró entonces de verdad. No lágrimas de tristeza, sino de emoción. En 14 años en Crescent Bay, nunca sentí que Ethan viera mi trabajo. Visitaba propiedades para sesiones de fotos con huéspedes VIP, pero nunca preguntaba sobre las operaciones, nunca quería entender lo que realmente hacía que las cosas funcionaran. Lo sé, dije en voz baja. Yo también viví eso. Tuve conversaciones similares esa semana con Frank en Big Sur y Jessica en Laguna Beach. Con Brenda, la supervisora de limpieza, a quien le habían dicho que su meticuloso trabajo era excesivo, con Daniel, el director de mantenimiento, a quien le habían obligado a aplazar reparaciones para cumplir con los recortes presupuestarios. Con cada miembro clave del personal que había construido estas propiedades junto a mí, cada conversación fue personal, honesta y necesaria. Reconocí lo que habían soportado, validé su experiencia e hice compromisos concretos sobre lo que vendría después. No lenguaje corporativo o promesas vagas, sino detalles específicos sobre cómo mejorarían sus vidas laborales. Elizabeth asistió a varias de estas reuniones, observando, pero rara vez hablando. Después, tomando café en un café con vistas al muelle de Monterrey, dijo algo que me sorprendió. He adquirido 12 propiedades en mi carrera, Olivia. Nunca he visto nada como la forma en que tu gente te responde. No solo te respetan, creen en ti. No solo los manejaste. Construiste una cultura por la que estaban dispuestos a luchar. Creían en lo que estábamos construyendo juntos, dije. Eso es diferente a creer en mí. No, Elizabeth negó con la cabeza. Creían en ti porque tú creíste en ellos primero.
Eso es lo que realmente estamos adquiriendo aquí. No solo bienes raíces y sistemas operativos, sino una cultura de excelencia que no puede ser replicada por consultores ni comprada con capital. Las mejoras operativas llegaron rápidamente una vez que el personal tuvo un liderazgo en el que confiaba. Los estándares de servicio se restauraron en el primer mes. Los programas de capacitación se reanudaron. Los consultores que Ethan había traído fueron despedidos y sus medidas de reducción de costos fueron revertidas. Las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes comenzaron a subir de nuevo hacia donde habían estado antes de mi despido. Pero la recuperación emocional tardó más. El personal necesitaba tiempo para creer que el caos realmente había terminado, que el nuevo liderazgo no desaparecería ni cambiaría de opinión, que podían invertir emocionalmente en su trabajo nuevamente sin temor a que fuera desvalorizado. 3 semanas después del inicio de la adquisición, mi madre llamó y me preguntó si iría a su casa en Carmel. No para una reunión de negocios o un almuerzo tenso en un restaurante público, sino a su hogar. La primera vez que me invitaba allí desde que Ethan me despidió. Casi dije que no. Pero algo en su voz, una vulnerabilidad que no estaba acostumbrada a escuchar, me hizo aceptar. El sábado por la tarde, conduje hasta Carmel y llegué a la casa donde había pasado innumerables cenas familiares y reuniones navideñas. La terraza donde me había advertido hace 4 años que me protegiera. El salón donde Ethan había abierto los regalos de Navidad mientras yo ayudaba en la cocina. Los recuerdos se sentían pesados, como artefactos de la vida de otra persona. Victoria estaba esperando en la terraza, 2 copas de vino ya servidas. Parecía más vieja de lo que la había visto jamás, más delgada, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y canas en las raíces que no se había molestado en cubrir. Nos sentamos en silencio por un momento, mirando el Pacífico. Te debo una disculpa que no se puede expresar adecuadamente, comenzó finalmente, su voz cuidadosa y formal. Permití las peores cualidades de Ethan al constantemente poner excusas por él. Me dije a mí misma que su visión justificaba sus defectos, que tu ejecución equilibraría su ambición. Vi en lo que se estaba convirtiendo, y en lugar de abordarlo, te advertí que te protegieras. Sorbo mi vino y esperé. Cuando te despidió, me dije a mí misma que era una decisión de negocios, continuó, luchando con la honestidad. No la revertí porque quería creer que él podía tener éxito sin ti. Eso habría validado todo lo que me había dicho a mí misma sobre su potencial, sobre prepararlo para el liderazgo. Miró el océano y vi lágrimas en sus mejillas. La primera vez que presenciaba a mi madre llorar desde la muerte de mi padre hace 15 años. Elegí la ambición de mi hijo sobre la lealtad de mi hija, dijo en voz baja. Te sacrifiqué para proteger mi visión de lo que Ethan podría llegar a ser. Y lo siento, Olivia. Lo siento mucho. La disculpa fue real, dolorosa e incompleta porque se estaba disculpando por la traición aguda, por no revertir la decisión de Ethan, pero no por los 17 años de favoritismo crónico que habían hecho posible esa traición. No por posicionar a Ethan como visión mientras yo era ejecución. No por años de cenas familiares donde sus iniciativas estratégicas importaban más que mis actualizaciones operativas. No por prepararlo para el liderazgo mientras me enseñaba a ser indispensable de maneras que finalmente me hicieron desechable. Mamá, dije con cuidado, agradezco la disculpa. Lo hago, pero necesito que entiendas que esto no fue solo sobre Ethan despidiéndome. Fue sobre 17 años de ser tratada como la infraestructura que hizo posible su éxito, de verte posicionarlo como el futuro mientras yo era posicionada como la base. Me enseñaste a ser excelente en ser subvalorada. Ella asintió lentamente, absorbiendo la verdad. Tienes razón, y no sé cómo arreglar eso. No puedes arreglarlo, dije. Solo puedes reconocerlo y hacerlo mejor en el futuro. Hablamos durante 2 horas más, la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Me contó sobre la culpa de ver cómo se desarrollaba la traición de Ethan, sobre encontrar los archivos de Summit Coastal y darse cuenta de que su hijo le había estado mintiendo en la cara durante 2 años. Me dijo que sentía que no conocía a su propio hijo, y no tuve el corazón para decirle que tal vez nunca lo había conocido realmente. Cuando finalmente colgamos, me senté en mi coche viendo la puesta de sol pintar el Pacífico en tonos de naranja y oro. Luego regresé a Santa Mónica y pasé el resto del fin de semana preparándome para la reunión del martes. 2 meses después de la reunión de la Junta, Natalie llamó con noticias que había estado esperando a medias.
Summit Coastal se está disolviendo, dijo. Los inversores descubrieron que la presentación a inversores de Ethan contenía información propietaria de Crescent Bay. Han retirado toda la financiación y amenazan con acciones legales. Ethan está tratando de negociar acuerdos para evitar cargos penales. Me quedé muy quieta, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Dónde está ahora? Se muda a Arizona, aparentemente asumiendo un puesto en bienes raíces comerciales. Una industria completamente diferente. Después de colgar, me paré en mi balcón y lloré. No por las consecuencias de Ethan, sino por el hermano que una vez tuve antes de que la ambición lo envenenara. Por la familia que podríamos haber sido si hubiera valorado la lealtad más que los trofeos. Por la hermana que había sido, que había creído que trabajar duro y construir algo excelente sería suficiente. Esa versión de mí misma se había ido y lamentar su pérdida se sentía necesario. 4 meses después de mi despido, estaba de pie en la terraza de la piscina infinita en Grandview Coast, la propiedad antes conocida como Monterrey, viendo la puesta de sol pintar el Pacífico en tonos de ámbar y oro. La renovación que habíamos comenzado bajo la mala gestión de Ethan finalmente estaba completa. Ejecutada correctamente esta vez, con un presupuesto adecuado, contratistas calificados y mi supervisión directa. La propiedad era hermosa. Más que eso, era excelente en aspectos que importaban. Estándares de servicio que los huéspedes notaban, personal que se enorgullecía de su trabajo, sistemas operativos que funcionaban sin problemas. Isabella me encontró allí, con una tableta en la mano. Acaban de llegar las últimas puntuaciones de satisfacción de los huéspedes. 96%, las más altas de la región. Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en meses. No reivindicación ni venganza, sino un orgullo genuino, libre de complicaciones familiares. Construiste algo extraordinario, Olivia, dijo Isabella. Lo construimos, corregí. Y lo estamos construyendo de nuevo, mejor esta vez. A medida que el otoño se adentraba en el invierno, me encontré ante la primera gran temporada navideña sin tradiciones familiares. El Día de Acción de Gracias siempre había significado la casa de mi madre en Carmel. El comedor formal preparado con la vajilla de su abuela. La familia extensa reunida alrededor de la mesa, Ethan presidiendo mientras yo ayudaba en la cocina. Durante 39 años, ese había sido el ritmo de noviembre. Este año, Victoria me invitó a su cena semanal el Día de Acción de Gracias. Una comida tranquila, solo nosotras dos. Casi acepté por costumbre. Pero luego me imaginé sentada en esa mesa donde tantas decisiones familiares se habían tomado sin mi opinión, donde mis contribuciones se habían resumido en rápidas actualizaciones operativas mientras la visión de Ethan recibía horas de discusión. Todavía no estoy lista, le dije por teléfono. Necesito más tiempo. Lo entiendo, dijo, aunque noté decepción en su voz. ¿Qué harás? Trabajar, dije simplemente. Y lo hice. Conduje hasta Grandview Coast el Día de Acción de Gracias por la mañana y pasé el día con el personal preparándome para lo que sería nuestro fin de semana más ajetreado del año. Revisé la preparación de la cocina con nuestro chef principal, revisé las asignaciones de habitaciones con el servicio de limpieza, caminé por la propiedad buscando cualquier cosa que no cumpliera con los estándares. No era tradicional, pero se sentía honesto. Estas eran personas que valoraban mi trabajo, que entendían lo que había construido, que no trataban mi experiencia como infraestructura de apoyo para la visión de otra persona. Isabella me encontró en la terraza al atardecer, supervisando la preparación para el servicio nocturno. Estás pasando el Día de Acción de Gracias con nosotros, observó. Tú también lo estás pasando trabajando, señalé. Porque amo este lugar. Porque importa, hizo una pausa. Por eso estás aquí también, ¿no? Esta es tu familia ahora. No la corregí porque tenía razón de maneras que aún estaba procesando. Diciembre trajo el circuito de conferencias de la industria, y con ello, un tipo diferente de desafío. La Cumbre de Hospitalidad de la Costa de California fue el evento más grande del año. 1.500 profesionales de la hospitalidad se reunieron en San Francisco para discutir tendencias de la industria, celebrar logros y establecer contactos. Hace 2 años, asistí de forma anónima mientras Ethan daba un discurso principal sobre cómo revolucionar la hospitalidad de lujo. Me senté en la parte de atrás,
Lo observé presentar datos que yo había recopilado, lo escuché describir innovaciones que yo había desarrollado, y me sentí invisible. Este año fue diferente. Elizabeth daba el discurso de apertura y Pacific Luxury tenía un stand prominente mostrando nuestras propiedades en California. Asistía no como personal de operaciones anónimo, sino como directora de operaciones costeras con mi nombre en los materiales de la conferencia y mi foto en el programa. El discurso de Elizabeth fue impresionante. Habló sobre el cambiante mercado de lujo, sobre lo que los viajeros valoraban después de la pandemia, sobre la excelencia operativa versus la estética de Instagram, y luego, a mitad de camino, dijo algo que me apretó el pecho. Las adquisiciones más transformadoras no son sobre propiedades, son sobre personas. Este año, Pacific Luxury tuvo la fortuna de asociarse con Olivia Hayes, quien aportó un genio operativo y una integridad cultural que la mayoría de los consultores no pueden enseñar porque nunca han construido nada ellos mismos. Su trabajo ha transformado no solo nuestra cartera de California, sino todo nuestro enfoque de la hospitalidad. La audiencia aplaudió. 1.500 personas reconociendo un trabajo que había sido invisible durante 17 años. Después del discurso de Elizabeth, la gente se me acercaba constantemente. Algunos eran competidores genuinos ofreciendo respeto, colegas felicitándome por el éxito de Pacific Luxury. Otros claramente buscaban chismes sobre la situación de Crescent Bay. Todos en la industria hotelera conocían la historia para entonces. La hermana a la que despidieron, que era dueña de la tierra, que arruinó la carrera de su hermano. Se había convertido en folclore de la industria, una historia con moraleja sobre la familia, los negocios y la traición corporativa. Escuché que Ethan está en Arizona ahora, me dijo un consultor en la recepción de networking. Una industria completamente diferente. Debe sentirse satisfactorio ver cómo se desarrolla eso. Se siente complicado, dije honestamente, luego me disculpé. En mi habitación de hotel esa noche, pedí servicio de habitaciones y lloré. No lágrimas de tristeza exactamente, sino de agotamiento. Ser celebrada profesionalmente mientras se lamentaba en privado creaba una extraña disonancia. El éxito no llenaba los huecos que la traición había excavado. Simplemente los hacía más visibles. Enero trajo una llamada telefónica inesperada. Robert Green, un proveedor con el que habíamos trabajado durante años en Crescent Bay. Él había suministrado nuestros productos orgánicos, construido relaciones con agricultores locales, entendido lo que estábamos tratando de crear. Olivia, necesito darte un aviso sobre algo, dijo, su tono cuidadoso. Ethan me contactó la semana pasada. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quería? Está en Arizona trabajando en bienes raíces comerciales, pero aparentemente corrió la voz sobre lo que pasó en Crescent Bay. Le está costando construir credibilidad, conseguir que los clientes confíen en él. Me pidió que te contactara. Cerré los ojos y... Decir exactamente qué. Quiere que aclares la situación con los contactos de la industria. Cree que si simplemente explicas que el conflicto fue un malentendido, que Summit Coastal fue una empresa separada que fue mal caracterizada, que su renuncia fue voluntaria, le ayudaría a reconstruir su reputación. La audacia era casi impresionante. Ethan había cometido espionaje corporativo, robado información propietaria, reclutado personal con acuerdos de transferencia de conocimientos, planeado adquirir propiedades después de forzar ventas en dificultades y me había despedido con una crueldad ensayada. Y quería que yo rehabilitara su reputación. ¿Se disculpó?, pregunté, aunque ya lo sabía. No, dijo Robert en voz baja. Lo enmarcó como que, ambos cometieron errores. El conflicto familiar se complicó, pero ahora que tú has tenido éxito, quizás podrías ayudarlo a avanzar a él también, punto. Ah, ahí estaba Ethan, que fundamentalmente no entendía lo que había hecho mal. Veía nuestro conflicto como una competencia comercial que se salió de control, no como una traición que destruyó la confianza. Pensaba que la reputación era algo que se gestionaba en lugar de algo que se ganaba a través de la integridad real. Dile que no, dije. Dile que no mentiré para protegerlo de la verdad. Él tomó decisiones. Estas son las consecuencias. Me lo imaginé, dijo Robert, pero pensé que deberías saber que lo está intentando. Después de colgar, me quedé con la confirmación de que la reconciliación era imposible. No porque guardara rencor,
sino porque Ethan no había aprendido nada. Había destruido a nuestra familia, traicionado a la gente que confiaba en él, robado el legado de nuestra abuela, y quería que yo lo arreglara para que pudiera empezar de nuevo con un borrón y cuenta nueva. Algunas personas no podían ser salvadas de sí mismas. En febrero, Victoria llamó con una petición que había estado temiendo. Ethan viene de visita este fin de semana, dijo, su voz tentativa. Me gustaría que cenáramos todos juntos. Nada formal, solo la familia. Cada instinto me gritaba que me negara. Pero escuché algo en su voz. Esperanza mezclada con desesperación. Una madre que quería que sus hijos se reconciliaran, que la fractura familiar se curara. Iré, dije finalmente. Pero mamá, no fingiré que todo está bien. Y no mentiré para que él se sienta cómodo. Lo entiendo, dijo, aunque no estaba segura de que lo hiciera. El sábado por la noche, conduje hasta Carmel por primera vez desde que Ethan había estado allí. Su coche de alquiler estaba en la entrada, un sedán genérico, muy diferente del Tesla que solía conducir. Entrar por la puerta se sintió surrealista, como visitar un museo de mi vida pasada. Ethan estaba en la sala de estar. Parecía más delgado, de alguna manera más viejo, aunque solo habían pasado 7 meses desde la reunión de la junta. Su confianza se había ido, reemplazada por algo más duro y defensivo. Tuvimos un breve contacto visual. Él asintió. Yo asentí de vuelta, como conocidos, no como hermanos. Victoria actuó como anfitriona con una alegría forzada, preguntando sobre el trabajo de Ethan en Arizona y mis proyectos de Pacific Luxury como si fueran charlas agradables en lugar de temas cargados. Respondí cortésmente pero mínimamente. Ethan describió su trabajo en bienes raíces comerciales con un entusiasmo que no podía ocultar su amargura por volver a empezar a los 35 años en una nueva industria, en un nuevo estado, con una reputación dañada. La cena fue dolorosa. Largos silencios llenos del tintineo de los cubiertos, conversaciones superficiales que evitaban cualquier cosa real. Victoria intentó desesperadamente crear normalidad, fingir que éramos solo una familia poniéndose al día. Luego, durante el postre, hizo su jugada. Estoy agradecida de que podamos estar todos juntos de nuevo, dijo, su voz temblorosa. La familia es lo que más importa, y espero, realmente espero que podamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Ethan aprovechó la oportunidad de inmediato. Estoy de acuerdo, Olivia. Lo que pasó entre nosotros fue desafortunado, pero seguimos siendo familia. Quizás es hora de superarlo. ¿Desafortunado? Esa única palabra detonó algo en mí. ¿Superarlo? Dejé mi tenedor con cuidado. Ethan, me despediste después de 17 años. Robaste información propietaria para construir una empresa competidora mientras dirigías la nuestra. Reclutaste a nuestro personal con contratos que les exigían transferir conocimientos que desarrollaron en Crescent Bay. Planeaste adquirir propiedades después de obligar a la empresa a venderlas a precios deprimidos. Eso no es desafortunado. Eso es una traición calculada. Su rostro se sonrojó. Sigues amargada por una decisión de negocios. Tienes que dejarlo ir, Olivia. Madure. ¿Una decisión de negocios? Mi voz era tranquila pero intensa. Destruiste la confianza. Violaste cada obligación ética que tenías como CEO. Intentaste robar el legado de nuestra abuela y rebautizarlo como tu logro. Esas no son decisiones de negocios, Ethan. Son fallas morales. Por favor, interrumpió Victoria, con lágrimas rodando por su rostro. Ambos son mis hijos. No podemos perdonar. Miré a mi madre y sentí una profunda tristeza. Mamá, el perdón requiere reconocimiento. Ethan no se ha disculpado. No ha asumido responsabilidad. Literalmente, acaba de pedirme que mienta a los contactos de la industria para rehabilitar su reputación. Eso no es alguien que busca el perdón. Eso es alguien que quiere que lo ayude a evitar las consecuencias. Me puse de pie, recogiendo mi abrigo del respaldo de mi silla. Te quiero, mamá. Seguiré teniendo nuestras cenas semanales, pero no me sentaré en una mesa con alguien que me traicionó y ni siquiera reconoce lo que hizo. Eso no es familia, eso es una actuación, y yo he terminado de actuar.
Me fui sin mirar atrás, escuchando los sollozos de Victoria y la voz de Ethan en protesta detrás de mí. En mi coche, me senté en la oscuridad durante 10 minutos, con las manos apretando el volante, respirando lentamente hasta que mi ritmo cardíaco se calmó. Establecer ese límite había dolido, pero era necesario. Había pasado 17 años siendo la complaciente, la hija confiable, la hermana que se sacrificaba por la armonía familiar. Esa versión de mí misma había sido borrada por la traición. Esta versión valoraba la verdad por encima de la comodidad. Y si eso significaba vacaciones sola, podía vivir con eso. La primavera llegó con flores silvestres cubriendo las colinas costeras y cielos azules claros que parecían extenderse para siempre. Una noche, después de un largo día supervisando las renovaciones en nuestra propiedad de Big Sur, me encontré sentada sola en la playa viendo la puesta de sol. Había estado dándole vueltas a todo en mi mente. El despido, la traición, la reunión de la junta, la renuncia de Ethan, el colapso de Summit Coastal. Había esperado que la venganza se sintiera satisfactoria, como finalmente tener razón, como justicia servida y heridas curadas. Pero no se había sentido así en absoluto. Que Ethan enfrentara las consecuencias no había curado la herida. Simplemente había confirmado lo que había perdido. El hermano que una vez tuve, la familia que creí que éramos, la creencia de que la lealtad importaba. Pero había sucedido algo más que apenas empezaba a comprender. Durante 17 años, había cargado con el agotador peso de fingir que todo estaba bien. Fingir que la falta de reconocimiento de Ethan no dolía. Fingir que ser la columna vertebral invisible era suficiente. Fingir que la lealtad eventualmente sería correspondida. La traición y la venganza habían quemado toda esa pretensión. Y en el espacio que quedó, finalmente pude ver la herida claramente. No solo la lesión aguda de ser despedida, sino la lesión crónica de ser sistemáticamente subvalorada. Y verla claramente significaba que finalmente podía abordarla. Estaba construyendo una identidad profesional no moldeada por la obligación familiar. Estaba estableciendo límites que eran reales en lugar de performativos. Estaba lamentando la familia que creí tener en lugar de fingir que podría aparecer mágicamente. La venganza no había curado la herida, pero había creado un espacio donde la verdadera curación podía ocurrir. Un espacio donde podía construir algo basado en mis valores en lugar de las expectativas familiares. La fundación había sobrevivido a todo. Y sobre esa fundación, estaba construyendo algo verdadero. Estaba sentada en esa playa viendo la puesta de sol cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Isabella. ¿Te diste cuenta de que ha pasado exactamente un año desde que dejaste Crescent Bay? Parece que siempre has estado con Pacific Luxury un año. Había estado tan concentrada en construir, en avanzar, que ni siquiera había registrado el aniversario. El capítulo de Crescent Bay se sentía distante ahora, como algo que le había sucedido a una versión diferente de mí misma. Alguien más joven, más dispuesta a aceptar la invisibilidad, todavía creyendo que la lealtad eventualmente sería correspondida. A la mañana siguiente, conduje hasta Grandview Coast para un recorrido rutinario por la propiedad. Era algo que hacía semanalmente en cada ubicación, revisando detalles que la mayoría de los ejecutivos delegarían, pero que yo había aprendido que importaban inmensamente, las pequeñas cosas que separaban los hoteles adecuados de los excepcionales. Llegué durante el cambio de turno de la tarde, cuando el personal diurno informaba al personal nocturno sobre las necesidades de los huéspedes y los problemas en curso. El tipo de continuidad operativa que solo ocurría cuando la gente se enorgullecía genuinamente de su trabajo. De pie en la terraza de la piscina infinita, observé la coreografía de excelencia que había pasado una carrera construyendo. Una ama de llaves llamada Emily revisó la preparación de una habitación para el servicio de cobertura de cama, almohadas colocadas con precisión, cortinas ajustadas para una luz óptima. La grulla de origami en la almohada que los huéspedes fotografiaban y publicaban en redes sociales. Ella no estaba siguiendo una lista de verificación. Estaba creando una experiencia. En la recepción, vi a Frank saludar a una pareja que se había alojado con nosotros hace 6 meses. Bienvenidos de nuevo, señor y señora Chin. Los tenemos en la misma habitación con vista al mar que solicitaron. Y me tomé la libertad de abastecer el minibar con el agua con gas que prefirieron la última vez. La pareja parecía genuinamente conmovida. Esa era la diferencia.
Anticipar las necesidades antes de que se expresaran, hacer que la gente se sintiera recordada y valorada. Un supervisor de mantenimiento, Frank, coordinó una pequeña reparación de plomería en una habitación vacía, programándola durante las horas de menor tráfico para evitar molestar a los huéspedes. Había trabajado conmigo en Crescent Bay durante 12 años antes de seguirme a Pacific Luxury. Entendía que el mantenimiento no se trataba de solucionar problemas. Se trataba de evitar que los huéspedes supieran que existían problemas. Elizabeth me encontró en la terraza, con una tableta en la mano. Acaban de llegar los informes trimestrales, dijo, entregándome el dispositivo. Las 6 propiedades superaron las proyecciones de ingresos. La retención de personal está en un 94%, la más alta en la historia de Pacific Luxury, y las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes lideran toda la región. Desplacé la pantalla por los datos, sintiendo algo que rara vez había experimentado en Crescent Bay. Un orgullo profesional inequívoco. No un orgullo eclipsado por ver a otra persona atribuirse el crédito. No una satisfacción filtrada a través de la disfunción familiar, sino un reconocimiento claro de que el trabajo era excelente y todos lo sabían. «¿Sabes qué es diferente aquí?», dije lentamente, procesando los pensamientos mientras los articulaba. En Crescent Bay, todo lo que construí estaba enredado con la dinámica familiar. Mi excelencia siempre se filtraba a través del favoritismo de mi madre hacia Ethan, a través de su necesidad de atribuirse el crédito, a través de la narrativa de que yo era el apoyo para su visión. Estaba creando algo extraordinario, pero nunca pude simplemente disfrutarlo. Siempre estaba esta conciencia de que mis contribuciones serían minimizadas o borradas. Hice una pausa, observando cómo el Pacífico atrapaba la luz de la tarde. Aquí, el trabajo es solo el trabajo. Habla por sí mismo, y eso es suficiente. Elizabeth asintió con comprensión. Las empresas familiares son complicadas. Hemos construido algo más limpio. Más tarde, sola en mi oficina, reconocí la profunda verdad. Había creado algo más significativo en Pacific Luxury en un año que en 17 años en Crescent Bay. No porque el trabajo en sí fuera diferente, sino porque el contexto permitía que se viera claramente. Excelencia sin disfunción. Reconocimiento sin condiciones. Éxito que era realmente mío. Mis cenas semanales con Victoria se habían establecido en un ritmo cómodo, algo que ninguna de las dos había esperado. Nos reuníamos en diferentes restaurantes de la costa, lugares tranquilos donde podíamos hablar con honestidad sin público ni actuaciones. Victoria se había transformado de maneras inesperadas. Después de vender sus acciones de Crescent Bay y alejarse por completo de la empresa, había adoptado la jubilación con sorprendente entusiasmo. Viajaba constantemente, semanas explorando la Toscana, un mes haciendo senderismo en Nueva Zelanda, cruceros fluviales por Europa para los que siempre había estado demasiado ocupada. Creo que olvidé cómo existir fuera del trabajo, me dijo una noche durante la cena en un pequeño restaurante francés en Carmel. Después de la muerte de tu padre, Crescent Bay se convirtió en toda mi identidad. Empujé a Ethan al liderazgo porque necesitaba a alguien que continuara eso, que validara todos los años que había invertido. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. No reconocí que te estaba sacrificando para preservar mi propia visión de lo que la empresa debería llegar a ser. Ahora hablábamos con honestidad de maneras que nunca antes habíamos hecho. Victoria reconoció patrones con los que había vivido durante décadas. Ser posicionada como apoyo en lugar de liderazgo, tener mi experiencia valorada pero no reconocida. Ver a Ethan recibir crédito por el trabajo que yo había hecho. Me dije a mí misma que era práctico, dijo. Ethan era carismático, bueno con los inversores y los medios. Tenía sentido convertirlo en la cara pública, pero no vi cómo ese posicionamiento te estaba dañando activamente hasta que fue demasiado tarde para arreglarlo. El reconocimiento no podía deshacer 17 años de impacto, pero importaba. También hablamos de Ethan, aunque con cuidado. Todavía estaba en Arizona, trabajando en bienes raíces comerciales con un éxito moderado, pero nada parecido a la trayectoria que había imaginado para sí mismo. Se ponía en contacto con Victoria ocasionalmente, correos electrónicos y llamadas telefónicas, donde se posicionaba como la parte agraviada, la víctima de mi malevolencia y la reacción exagerada de la junta. Todavía no entiende lo que hizo mal, dijo Victoria en voz baja.
Lo ve como un conflicto de negocios que se complicó, no como una traición que destruyó la confianza. Lo sé, dije. Sigo esperando que asuma una verdadera responsabilidad, que quizás algún día podamos reconstruir alguna versión de familia, pero estoy aceptando que eso podría no suceder. Le tomé la mano por encima de la mesa. Puedes amarlo y aún así reconocer lo que hizo. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. Nuestra relación nunca volvería a ser lo que era antes. Ambas lo entendíamos, pero se estaba convirtiendo en algo más real. Una conexión construida sobre la verdad en lugar de la actuación. Un amor que reconocía las heridas en lugar de fingir que no existían. Era mejor, aunque doliera más. 3 meses después del aniversario de mi despido, asistí a la conferencia anual de la industria hotelera en San Francisco. Estaba revisando los stands de los vendedores cuando escuché mi nombre, Olivia. Olivia Hayes. Me giré para encontrar a Michael Scott, un exgerente de operaciones de Crescent Bay que había contratado y capacitado hacía una década. Habíamos perdido el contacto después de mi despido, y verlo se sintió como encontrarme con un fantasma de mi vida pasada. Michael, ¿cómo estás? Encontramos un rincón tranquilo en una cafetería y nos pusimos al día con un café. Él se había quedado en Crescent Bay después de que me fuera, esperando que la transición se estabilizara. No lo hizo. Olivia, está mal, dijo, bajando la voz. Realmente mal. Después de que te fuiste y Ethan renunció, la Junta contrató a una firma consultora de gestión para dirigir las operaciones. Tratan las propiedades como activos que optimizar en lugar de experiencias que crear. Me mostró su teléfono, reseñas recientes en línea con temas consistentes, disminución de los estándares de servicio, habitaciones sucias, personal indiferente, problemas de mantenimiento que persistían durante días. Han recortado los presupuestos de capacitación en un 60%, continuó Michael. Han reducido el personal a la cobertura mínima absoluta. Han reemplazado la mayoría de tus relaciones con proveedores por contratos nacionales más baratos. Las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes han bajado un 40% en todas las propiedades. Pensé en las relaciones que había construido. El proveedor de productos orgánicos que compraba a granjas locales. La empresa de ropa de cama que entendía nuestros estándares de calidad. Los contratistas de mantenimiento que respondían en cuestión de horas porque los habíamos tratado justamente durante años. Las propiedades que construiste. Monterrey, Big Sur, Laguna Beach. Son sombras de lo que fueron, dijo Michael. Los ingresos están disminuyendo. La reputación está dañada. Mientras tanto, todos en la industria hablan de lo que estás haciendo en Pacific Luxury. Grandview Coast está reservado con 6 meses de anticipación. Apareces en revistas, hablas en conferencias. Básicamente has demostrado que el éxito de Crescent Bay fue tu éxito, no la marca o las ubicaciones. La validación fue inesperada y profunda. Durante 17 años, me había preguntado si mi valor era real o simplemente dependía del contexto. El nombre de Crescent Bay, las ubicaciones privilegiadas de la propiedad, la reputación establecida. Ahora tenía una prueba definitiva. Las propiedades declinaron sin mí, mientras las nuevas propiedades prosperaron con mi liderazgo. ¿Se siente bien?, preguntó Michael. Verlos luchar mientras tú tienes éxito. Consideré la pregunta honestamente. Se siente como una confirmación. No es que quisiera que fracasaran, sino que mis contribuciones eran reales. Durante tanto tiempo me sentí invisible. Ahora sé que el trabajo importaba, el impacto fue real y era mío. Hablamos durante otra hora antes de despedirnos. Mientras Michael se iba, dijo, la mayoría del personal que se quedó lamenta no haberte seguido a Pacific Luxury. Pensaron que la lealtad familiar importaba. Aprendieron por las malas que tu liderazgo importaba más. Caminando de regreso a mi hotel, sentí que algo cambiaba. Había pasado meses cuestionándome si destruir la carrera de Ethan había sido necesario o vengativo, si debería haber encontrado otra manera. Ahora sabía que no había destruido nada. Ethan lo había hecho. Simplemente me había negado a ser enterrada bajo los escombros. La tarde, el sol se filtraba por los ventanales de suelo a techo en Grandview Coast mientras realizaba mi última inspección del día. Esto se había convertido en mi rutina,
terminando cada semana en la propiedad insignia, revisando detalles, observando al personal, asegurando la excelencia. Caminé por el vestíbulo donde los huéspedes se relajaban con vino y conversación. Pasé por el restaurante donde nuestro chef preparaba mariscos locales con ingredientes de relaciones que yo había cultivado. A través de las áreas del personal donde la gente trabajaba con dignidad porque sabían que importaban. En mi oficina, una oficina real con vistas al océano, no un trastero convertido. La brújula de mi abuela estaba en el escritorio junto a los informes trimestrales que mostraban que las 6 propiedades superaban las proyecciones. Pensé en todo lo que me había traído hasta aquí. 17 años de trabajo invisible. La traición de mi hermano. El favoritismo de mi madre. La venganza que no había curado las heridas pero había creado un espacio donde la curación podía ocurrir. Pensé en Ethan en Arizona comenzando de nuevo y sentí no satisfacción sino aceptación de que algunas personas nunca aprenden. Pensé en Victoria tratando de reconstruir nuestra relación a través de la honestidad en lugar de la pretensión. Pensé en el personal que había confiado en mi liderazgo y había sido recompensado por esa confianza. Y pensé en mi abuela explorando propiedades costeras con nada más que determinación y una brújula. Construyendo algo de la nada a través de la integridad en lugar del derecho. El éxito no se trataba de oficinas de esquina o títulos de CEO o validación familiar. Se trataba de construir algo lo suficientemente sólido como para resistir la traición, lo suficientemente valioso como para que otros lucharan por preservarlo, lo suficientemente significativo como para que valiera la pena protegerlo. Incluso si la protección requería transformación, la base permanecía. Las empresas cambiaban. Las relaciones evolucionaban. Las familias se fracturaban. Las identidades cambiaban. Pero la base de quién era yo, lo que valoraba, cómo trabajaba. Eso permanecía sólido. Ethan había intentado borrarme, pero solo había probado mi valía al revelar lo que sucedía cuando yo no estaba. Mientras me preparaba para irme por la noche, eché un último vistazo por la ventana de mi oficina. Huéspedes registrándose con sonrisas, personal moviéndose con un propósito, el Pacífico extendiéndose infinito más allá de la propiedad. Había perdido un negocio familiar pero había construido un legado profesional. Había perdido un hermano pero había ganado claridad sobre mi propio valor. Había perdido la comodidad de la pertenencia familiar pero había ganado la libertad del reconocimiento genuino. La base permanecía y sobre esa base había construido algo verdadero, ganado a través de la excelencia, valorado por lo que era, completa e innegablemente mío. Mañana revisaría informes, visitaría otra propiedad, seguiría construyendo. Esta noche iría a casa, me serviría vino, vería la puesta de sol y sentiría algo que rara vez había sentido en Crescent Bay. Satisfacción y un trabajo que hablaba por sí mismo. La base permanecía. Todo lo demás era solo construcción. Y finalmente había aprendido a construir desde la fuerza en lugar de la lealtad que nunca fue mutua.